Creo que ya estamos grabando. Deme un segundito, lo que pasa es que estoy con... Ahora sí. Ahora sí lo puedo ver. Ok, listo. Eh, Bien, entonces dice lo siguiente el enunciado. Eh, un proyectil tiene una velocidad inicial de 24 metros por segundo, entonces vamos colocando los datos acá y me da la velocidad inicial del proyectil, que es de 24 metros por segundo, que forma un ángulo de 53 grados por encima del horizontal. Entonces, ese es el ángulo. Mire, como estamos usando el TIT ahora en movimiento circular, le voy a cambiar a este ángulo phi, otra letra griega, para hacer el ángulo de lanzamiento, ¿ya? 53 grados. Tampoco puedo usar el alfa, porque recuerdan que el alfa también es aceleración angular en el movimiento circular. Entonces le vamos a ir poniendo ese valor parabólico, ¿ya? Dice por encima del horizontal. Calcular el inciso A, la distancia horizontal que se encuentra. Entonces me pide una distancia horizontal a que se encuentre el punto de partida. A ver, el punto de partida, del punto de partida, dice, la distancia horizontal que se encuentra del punto de partida 3 segundos después de ser disparado. Ok. Entonces, lo que me está pidiendo aquí es la X. Como me pide distancia horizontal, entonces me pide la X para un tiempo igual a 3 segundos. El inciso A. El inciso B me dice la distancia vertical por encima del punto de partida en ese mismo instante. Entonces, si es distancia vertical, en ese caso sería la Y, también para ese mismo instante, de 3 segundos. Y luego la C, las componentes verticales y horizontales de su velocidad en ese mismo instante. Entonces pide la velocidad en X y la velocidad en Y en ese instante. ¿Está bien? Ese es el problema. Entonces, vamos a la solución. Ok. Entonces, como siempre, recuerdan que necesitamos o es bueno hacer un pequeño, lo primero, un esquema del problema que tenemos acá. Me dice que se tiene un proyectil que tiene una velocidad inicial de 24 metros por segundo, que forma un ángulo por encima horizontal, entonces se ha disparado ese proyectil. Entonces se trata obviamente de un movimiento parabólico. A ver, lo dibujaríamos así, más o menos en esta parte de acá. Diríamos que, a ver, digamos que aquí está el lanzamiento o el lanzador. Tenemos el nivel de lanzamiento que sería como el nivel de lanzamiento que sería este de acá, ¿no? Ahora dice que se ha lanzado ese proyectil, entonces tiene un lanzamiento, obviamente que es el movimiento parabólico, que vendría de esa forma. Bueno, en realidad no sabemos, ¿no? Si vamos a ponerlo hasta ahí nomás el nivel de lanzamiento porque podríamos asumir que se ha lanzado desde un punto superior que puede tener un desnivel. Entonces el movimiento parabólico puede continuar, por decirlo así, ¿no? Puede continuar su trayectoria inclusive por debajo del nivel de lanzamiento. Ahí.
Ahí, por ejemplo, podría ser ahí, ¿no es cierto? Entonces, pues recuerda que dijimos que debemos colocar la mayoría de los datos o todos los datos posibles sobre ese esquema. Entonces, como me dan la velocidad inicial, ese dato lo tendríamos aquí. Ese dato de velocidad inicial estaría acá. Es siempre tangente a la trayectoria, así que ahí estaría la velocidad inicial. Con respecto al el ángulo que nos da, el ángulo que forma con el nivel de lanzamiento, ¿no es cierto? Así que ese ángulo phi estaría aquí, ¿ya? Ese ángulo es el ángulo que forma la velocidad con la horizontal. Entonces ahí estaría nuestro ángulo de 53 grados. Y luego me dice, con esos datos, para un tiempo de 3 segundos, en otras palabras, cuando miren, si me está pidiendo la X y la Y, en lo que me está pidiendo en realidad entonces es como que el punto, ¿no? Me está pidiendo el punto XY, la posición en la que se encuentra para un tiempo de 3 segundos. Entonces, ese punto pudiera estar acá, pudiera ser la máxima altura, podría ser cuando está bajando, podría ser al mismo nivel de lanzamiento o podría ser un punto que está por debajo del lanzamiento. No sabemos, no lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces me pide un punto X desconocido, por decirlo de esta forma acá, ¿no? Un punto XY. Entonces fíjense que ya ahí tenemos, y obviamente también la velocidad. Donde coloquemos nosotros la velocidad, va a haber componentes, ¿no? Por ejemplo, en el nivel, en el momento inicial, esa velocidad inicial que pusimos, esta tiene una componente aquí, que es la velocidad inicial en X, que dijimos, ¿recuerdan qué característica tiene esta velocidad inicial en X? ¿Alguien me puede ayudar? Esa velocidad inicial en X, ¿qué característica tiene? Es la misma que la final. Es constante, ¿no? Tengo un problema de repetición aquí. No sé qué pasó. Ya. Aquí tengo la BX. Esa BX permanece constante en toda la trayectoria. Eso es importante recalcarlo. Y tengo una componente en Y, que es esta de acá, ¿recuerdan? Entonces aquí tengo la velocidad inicial en el eje Y. Entonces, esa sí varía. Entonces, esta velocidad en X que acabamos de colocar acá, esta velocidad que yo acabo de colocar acá, es constante en todo el movimiento. Por ejemplo, cuando el objeto, ¿no? Cuando el objeto esté en esta parte, va a ser esa misma velocidad en X. Cuando esté acá arriba, también va a ser la misma velocidad en X. O sea, cuando esté bajando por acá, también tendrá la misma velocidad en X. Cuando llega a su altura máxima, también llega al mismo nivel de lanzamiento. Y fíjense que ahí tengo esa velocidad en X. Todo el tiempo es la misma, ¿ya? Esa es la característica de la velocidad en X. Mientras que la velocidad en Y, pues va a ir cambiando, ¿no? La velocidad en Y, por ejemplo, aquí pues será pequeñita, ahí, ¿no? Aquí prácticamente la velocidad en Y es cero, ¿no? Todo es la velocidad en X. Y fíjense que una vez pasó de la máxima altura, la velocidad, tomando en cuenta que siempre la velocidad es la tangente, entonces la componente en Y ya es negativa, miren. Y de hecho, algo que es importante, la velocidad con la que está al mismo nivel de lanzamiento es la misma en X por la característica del parabólico. Pero no solamente en X es la misma, también es en Y, le cuento. Es el mismo tamaño, solo que está al revés, solo que está
a este lado de acá. Esta velocidad, en otras palabras, la velocidad resultante que tengo al mismo nivel de lanzamiento es la misma velocidad inicial. Esta velocidad acá es la misma velocidad inicial, solo que ha cambiado su velocidad, ha cambiado la dirección y el sentido, por supuesto, ¿no? Bueno, y así va yendo, ¿ok? Entonces, bueno, ya tengo más o menos el diagrama. Me está faltando algo acá en el esquema. ¿Qué había que hacer? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué nos estaría faltando acá? En este diagrama. Fíjense que tengo los Sistema de datos. referencia. El sistema de referencia, Adrián, muy bien. El sistema de referencia. Entonces, agarro y, claro, aquí no hay donde perderse. No, bueno, la regla es esta. A ver, yo pongo mi sistema de referencia, ¿no? En el momento donde voy en mi punto cero de mi análisis, de mi tramo. No necesariamente va a ser el momento inicial del movimiento, sino que va a ser el punto cero o el primer punto de mi análisis. Y está claro que aquí coincide con el momento inicial del movimiento, ¿no? Entonces, aquí en el origen. Entonces, acá, vamos a cambiar de color. Aquí estaría nuestro sistema de referencia. Ahí, que vendría hasta acá. Ahí, ese sería mi sistema de referencia. Y el eje Y, obviamente, vertical también. Y ahí estaría mi sistema. Nunca tenemos problemas con el sentido en el eje X. Donde tenemos que tener cuidado es con el sentido en el eje Y. Y ahí venimos con nuestra otra regla que habíamos dicho, ¿no? El sentido positivo del eje Y, ¿dónde estaría? Arriba, abajo. Bueno, ¿de qué va a depender ese sentido? Mejor la pregunta sería, ¿de qué dependería? El eje X siempre en sentido del movimiento. No existe X negativo en el parabólico, ¿no? El eje Y sí puede ser cero, puede ser positivo o negativo, dependiendo de dónde ponemos nuestro sistema de referencia. ¿De qué va a depender el sistema de referencia de la Y? El sentido de la Y. ¿Quién me ayuda? ¿De qué va a depender? No me digan hacia dónde está, sino díganme en base a qué toman la decisión que sea arriba o abajo. ¿En base a qué era? La gravedad. La gravedad, dice. A ver, ¿Hacia dónde va la velocidad inicial? claro. Mire, la gravedad no importa el sentido, no importa el sentido que ustedes asignen al eje, la gravedad siempre, ¿no es cierto? La gravedad siempre tiene definida ya su dirección y sentido, siempre. La gravedad está ahí, siempre. Tiene dirección vertical y sentido hacia abajo, siempre. ¿Qué es lo que puede cambiar de la gravedad? El signo que le vamos a manejar, más o menos. Entonces, como que el signo de la gravedad depende más bien del sentido del eje que tengamos. Entonces, lo decían por ahí, creo que era Carla o alguien más. El sentido de mi eje Y lo manejamos con la velocidad inicial, lo mismo que en el vertical. Exactamente lo mismo que con el vertical. Lo voy a poner acá arriba. Miren, ¿cuál es lo que manda, decíamos, para el sentido? La velocidad inicial. Si la velocidad inicial en el eje Y empieza hacia arriba, entonces dijimos que el eje Y va a ser positivo arriba y por lo tanto la gravedad es negativa. ¿No es cierto? Si la velocidad inicial en el eje Y es igual a 0, ¿ya? O la velocidad inicial no viene hacia abajo, entonces en este caso mi eje Y positivo hacia abajo. Por supuesto, negativo sería al otro lado, ¿no? Entonces, en ese caso, mi gravedad sería positiva. ¿Listo? Esa debe ser la decisión
que tomamos, ya, esto de acá es importante. Esta es la regla, por decirlo de una manera, que nos permite, o que vamos a tener permítame, esto lo voy a marcar un poquito acá para que, ya, esto es lo que hay que tener en cuenta. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, está claro que lo que tenemos es la situación, la de arriba, la primera. ¿En qué caso estaría el segundo o la gravedad positiva porque el Y está hacia abajo? Si lo haya lanzado yo desde acá, o si yo estuviera analizando esta parte, no importa que lo lance desde acá abajo, pero si empiezo a tomar mi punto de análisis inicial acá arriba, entonces aquí agarro, aquí haríamos entonces, y trazaríamos un sistema de referencia aquí hacia abajo, y aquí el X, ahí estaría, ¿no? A partir de ahí, para la derecha, usaría ese sistema de referencia. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es 0 o parte del otro lado, o parte hacia abajo, ¿ya? Listo, entonces aquí eso debe estar bien claro. Entonces aquí mi eje Y positivo está hacia arriba, por lo tanto, mi gravedad, ¿qué signo va a ser? Mi gravedad sería Negativa. negativa, ¿no? La gravedad entonces sería negativa. No sé muy bien eso con esto. Listo. La gravedad sería negativa. Ya está. Y no es más. Y de ahí miren ya. A ver, primer paso dijimos, tenemos que agarrar y poner todos los datos, ver qué nos está pidiendo exactamente el problema. Nos está pidiendo la posición para un tiempo a 3 segundos. Ya pusimos nuestro esquema, están todos los datos en el esquema. Ahora hay que ver la incógnita. Entonces, la incógnita viene a ser precisamente la X, ¿no? O sea, si yo elijo este punto de acá, entonces lo que me estaría pidiendo, si el tiempo está ahí, aquí habría una X y por supuesto que acá habría una Y. Entonces, eso es lo que me está pidiendo, la X, la Y, y además me estaría pidiendo la velocidad con sus componentes, ¿no? Su velocidad en X y su velocidad en Y. Listo. Bien, entonces planteamos la solución. Ahora el siguiente es ya el análisis del tramo, ¿no? Bueno, es un solo objeto en el análisis, ¿no es cierto? Eso también es importante analizar. Se trata de un solo objeto y un solo tramo. Y un solo tramo, y obviamente que se trata de movimiento parabólico. Listo. ¿Y qué datos tengo de este movimiento parabólico? Siempre ponemos los datos ya en función al movimiento, ¿no? Conozco la velocidad inicial, 24 metros por segundo. Conozco el lanzamiento, ¿ya? Conozco el lanzamiento, el ángulo de lanzamiento, que son 53 grados, y tendría un dato más. ¿Cuál sería el siguiente dato más que tengo? Tengo un dato más del movimiento parabólico. ¿Cuál sería el otro dato? Recuerdan que en movimiento rectilíneo, uniformemente variado, necesito 3 datos para resolver las ecuaciones. De las 4 variables, necesito 3. O sea, tengo X, velocidad inicial, velocidad final, tiempo, no, 5, ¿no? Y aceleración, 5 variables. Para resolver el sistema de esas 5 necesito 3 y ya sale todos los problemas sin necesidad de igualar ecuaciones, nada. En caída libre necesito solo 2 porque el tercer dato ya lo tengo, que es la gravedad. En movimiento parabólico, para resolver el problema, conozco la gravedad, pero como ha aumentado una variable más que es el ángulo de lanzamiento, entonces en realidad son 5. Velocidad inicial, ¿no? Tiempo, posición en X, posición en Y y ángulo de lanzamiento, miren, ¿no?
Entonces necesito yo un dato más acá para resolver. Y lo tengo en este caso. ¿Cuál es el tercer dato que tengo acá? El tiempo. El tiempo. El tiempo. Me piden todo para un tiempo de 3 segundos. Así que esto es, digamos que una vez que ya tengo identificado el movimiento, los datos y lo que me está pidiendo es la X y la Y y las velocidades. Así que directamente es ir a las ecuaciones, ¿no? Nos vamos a las ecuaciones que tenemos acá. A ver, ¿cuáles son las ecuaciones? Las voy a hacer, bueno, no, ustedes se acuerdan, a ver, o las ponemos para un pequeño resumen. A ver, ¿cuáles son las, son pocas? Así rapidito, ¿cuáles son las ecuaciones de mi movimiento parabólico? La primera, la de la X, ¿no? Que era la velocidad en X por el tiempo, pero que es básicamente la velocidad inicial por el coseno del ángulo de alzamiento por tiempo. Ahí está. Esa es una, la de la X. La otra viene en la de la Y, que era la velocidad inicial en el eje Y, que es velocidad inicial por el seno del ángulo de alzamiento. ¿No ve? ¿Qué más era? Por el tiempo, más menos, decía la fórmula, un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. Ahí está la de las dos posiciones. También estaba la de la velocidad en el eje Y, que era velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿no? Más menos gravedad por el tiempo. Ese es para calcular la velocidad en Y en cualquier momento, ¿no? Claro, y uno dice, ¿y cómo calculas la velocidad en X? No, la velocidad en X es constante, así que es velocidad inicial por el coseno de alfa, nada más, ¿no es cierto? Ahí tenemos las dos velocidades. Y luego, ¿qué más? Ah, la otra, la de la trayectoria. La de la trayectoria que era muy importante, ¿no? Y igual a X, tangente del ángulo de lanzamiento, más menos, ¿cómo era? No, gravedad, X cuadrado sobre, y aquí teníamos sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado, coseno cuadrado del ángulo. Listo. Creo que, bueno, había otra, la de la velocidad en Y también, ¿no? La velocidad en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial por el seno cuadrado del ángulo más menos 2 veces gravedad por Y. Y además estaban también las tres formulitas de tiempo de vuelo, alcance máximo y X máximo, ¿no? ¿Recuerdan? Las ponemos de una vez ya que estamos resumiendo fórmulas. El tiempo de vuelo decía que era 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. ¿Me confirman esta? Siempre me olvido esta. Sobre gravedad. No. Es sin el cuadrado, creo, ¿no? A ver. Sí. Es sin el cuadrado, ¿no? Porque se venía de la de allá. Era Y igual a 0. Sacábamos de la ecuación de esta de aquí era, ¿no? La Y0. Sí. Creo que es esa, ¿no? 2 veces la velocidad inicial por el seno. Después teníamos la de la X máxima, que era velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre gravedad. Me ayudan con estas fórmulas, creo que no me acuerdo bien, siempre me olvido de esta, casi no ahorita la comprobamos. Y esta también era velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado sobre gravedad, 2 veces gravedad, ¿está bien? A ver. Sí, está bien, Inge. ¿Está bien? Gracias. Ya, miren, todas esas son nuestras fórmulas de las ecuaciones, todas esas son del movimiento parabólico. ¿Ya? Todas esas son las ecuaciones del movimiento parabólico por si acaso. ¿Ok? Ustedes no se preocupen que en el examen entran con formulario.
Ya está. Listo. Ahora veamos lo que nos está pidiendo. Me pide la X, la Y, entonces creo que está relativamente sencillo, ¿no? Si me piden eso, vamos acá. Vamos con esto. Entonces, el inciso A, para la X. Para la X, que no la conocemos, la primera ecuación la tengo todo, ¿no? Miren, en esta ecuación de acá. Para calcular X tengo dos ecuaciones. No, ¿cuántas ecuaciones? Dos ecuaciones tengo para X. Para X tengo esta ecuación de acá. Perdón. Tengo esta ecuación de acá y tengo la ecuación de la trayectoria. Solo esas dos tengo para X, miren. Entonces, está claro que con la X, la primera, está todo, ¿no? Porque tengo tiempo, tengo velocidad inicial, tengo el ángulo, así que directamente reemplazar acá. ¿Ya? Directamente reemplazamos, entonces decimos de X igual a velocidad inicial, no, coseno es, ¿no? Coseno del ángulo por el tiempo, entonces reemplazamos los datos acá. Tengo mi velocidad inicial, 24 metros por segundo, el ángulo coseno de 53 grados por el tiempo, que son 3 segundos. Lo pongo ahí entre paréntesis para que... Y ahí tendríamos entonces mi velocidad inicial. ¿Cuánto sería? Miren que aquí el segundo se va con el segundo y me quedaría la X. ¿Cuánto salió mi X? Por lo tanto, la X saldría 24 por 3 por coseno de 53. ¿Cuánto nos da eso? Me ayudan calculando ahí, por favor. 43.33. Gracias, Paula. 43.33 metros. Y ya tendríamos la respuesta, miren, que me está pidiendo del inciso A. Esta sería mi X. Vamos, Anet. ¿Está bien? ¿Sí? Por favor, si alguna duda, Sí, está me bien. detienen. Está bien, gracias. Vamos al B. El B. ¿Qué tengo en el B? Dice para Y. Hay que hallar. Ahora vamos, buscamos Y. ¿Dónde tengo Y? Miren, en este caso acá. ¿Dónde tenemos la Y? Aquí. Las ecuaciones donde yo puedo encontrar la Y es esta primera, está en función al tiempo, y también la trayectoria, la ecuación anterior tiene Y, pero también tiene esta de las velocidades, ¿no? Esta de acá también tiene Y, miren. Tengo tres ecuaciones donde tengo la Y. La primera, la segunda, la tercera, ¿cuál me conviene? Donde tengo los datos, por supuesto, ¿cuál sería? La primera, tengo la 1, la 2 y la 3. ¿Cuál de las tres me conviene? La 1, ¿no? Esta de acá, porque tengo velocidad inicial, tengo ángulo y tengo tiempo. Así que directamente de aquí. Entonces decimos de la ecuación que dice Y igual a velocidad inicial por el seno del ángulo, por el tiempo y el signo. Aquí hay que tener cuidado el signo. Menos un medio gravedad por el tiempo al cuadrado. Mire, dijimos que la X siempre va a salir positiva. Siempre, por si acaso. La X ni siquiera puede ser 0. Bueno, va a ser 0 al principio, ¿no? Pero esa X siempre va a ser positiva. En cambio, la Y, esta Y puede ser positiva, negativa, 0, ¿no? Así que no se preocupen si aquí la Y le sale positiva o negativa, no importa. Ok, ya tengo eso. Entonces reemplazaríamos aquí los datos, ¿no? Permítanme un segundo. Ahora sí. Menos un medio gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces agarramos
y reemplazamos los datos acá que tenemos. La velocidad inicial es 24 metros por segundo. El seno de 53 grados, ¿no? Por el tiempo, que son 3 segundos, menos 1/2 de gravedad, 9,8. Me faltó pizarra. Denme un segundo, lo vamos a poner más acá esto. Listo. Entonces, menos 1/2 dice de gravedad, que es 9,8 metros segundo cuadrado por el tiempo, que son 3 segundos elevado al cuadrado. Veamos las unidades siempre, por favor, las unidades siempre hay que colocarlas. Segundo se va, me queda metro acá, y este segundo cuadrado se va a ir con el segundo cuadrado de ahí. Así que me quedan metros también, ¿no? Eso es importante porque me permite un poco comprobar o tener cierta garantía de la fórmula que está bien o la he despejado bien, ¿no? Y ahí tendríamos entonces ya la otra. ¿Listo? Calculamos, por favor, entonces ahí cuánto nos daría toda esta ecuación de acá. 13.4. Dame un momentito. Víctor, ¿cuánto? 13.4. La Y positiva. Metros por segundo. ¿Salió positiva? Sí, sí. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo con este resultado? Sí. 13.4. Ya. Ahí tenemos, a ver, salió positiva. Una pregunta. Entonces, ¿qué significa que la Y me haya salido positiva? 13.4. ¿Qué conclusión pueden sacar acá? Si la Y sale positiva, significa que estoy del 0 hacia arriba, ¿no? Eso significa. Si la Y me haya salido 0, significa que estoy aquí. Si la Y me haya salido negativa, significa que pasé del nivel de lanzamiento. Por eso es importante el valor de la Y. El signo de la Y me dice si estoy por encima del nivel de lanzamiento, estoy en el mismo nivel de lanzamiento o estoy por debajo del nivel de lanzamiento. ¿Ya? Eso me dice el signo de la Y. Ahora, si yo les pregunto, ya sé que estoy por encima. La pregunta ahora, ¿estaré subiendo o estaré arriba en la máxima altura o estaré bajando? ¿Con qué variable van a poder responder esa pregunta? Si estoy subiendo, estoy en la máxima altura o estoy en la parte de bajada. En los tres casos estoy con una Y positiva, ¿no? O sea que la Y no me dice si estoy subiendo o bajando. Me dice si estoy por encima o por debajo del nivel de lanzamiento. ¿Qué variable es la que me dice si estoy subiendo o estoy bajando? ¿Qué La signo? velocidad en Y. La velocidad en Y, miren. Si la velocidad en Y me sale positiva, significa que estoy subiendo, ¿no? Si la velocidad en Y, miren, positiva, estoy subiendo. Si la velocidad en Y me sale 0, significa que llegué a la máxima altura. En el momento que esta velocidad en Y me salga negativa, significa que ya estoy bajando, miren. Estoy bajando. No importa si estoy por encima o por debajo del nivel de lanzamiento. Está claro que si estoy subiendo, estoy por encima del nivel de lanzamiento. Pero si me sale una BY negativa, lo único me dice que que el objeto ya está bajando. Negativo con respecto a este sistema de referencia. ¿No ves? Por eso me sale menos. Y eso es el otro inciso que hay que hacer, ¿no? Miren, el inciso C me pide, entonces, para las velocidades en X y las velocidades en Y, me pide. Entonces, ¿de dónde hallo la velocidad en X? La tengo, ¿no? Directo. Recuerdan ustedes que la velocidad en X
la velocidad en X la tengo acá. Es esta. Esta es la velocidad en X. Directo. No hay más, si me piden la velocidad en X, directo. O bueno, está aquí también, digamos, ¿no? En esa formulita aquí también está la velocidad en X. Pero mejor usamos esta de acá. Entonces, ahí nosotros planteamos esa velocidad en X, decimos, ¿no? A ver, aquí. Oh, no es esta de aquí. Entonces, aquí decimos, para la velocidad en X, la hacemos de esta de acá. Velocidad en X es velocidad inicial por el coseno del ángulo de lanzamiento. Así que reemplazar acá nomás. 24 metros por segundo por el coseno. ¿Y el coseno de qué ángulo es? De 53. Y ya tendría la velocidad en X. ¿Cuánto sale? Esta velocidad en X nos salió 14,44. 14,44 metros por segundo. Listo. Entonces, miren, ahí ya tengo mi velocidad en X. Ok. Entonces, esta es la respuesta de velocidad en X. Aquí tenía la respuesta de la Y. Ya. Ahora, para la velocidad en Y, ¿no? Volvemos para la velocidad en Y. Para la velocidad en Y, este es el inciso C. Entonces, ¿de dónde sacamos velocidad en Y? A ver, vean. La velocidad en Y, fíjense que tienen aquí esta ecuación, velocidad en Y, y tenemos esta de acá también, la velocidad en Y. Claro, siempre tratemos de usar los datos que nos dan. Así que la que tenemos los datos es esta de acá, ¿no? Esa es la que vamos a usar. Entonces decimos ahí de velocidad en Y igual a velocidad inicial por el seno del ángulo por el, no, sin el tiempo, ¿no? Menos gravedad por el tiempo. Esa es la fórmula que tenemos ahí y reemplazamos los valores que nos dieron. Entonces aquí tendríamos la velocidad inicial 24 metros por segundo por el seno del ángulo que es 53 grados, ¿no? Menos la gravedad, ¿qué pasó? Ahí va. 9,8 metros segundo cuadrado por el tiempo, los 3 segundos al cuadrado. Entonces aquí, ¿qué me está faltando aquí? Velocidad inicial, ya está bien. Esta fórmula, no es al cuadrado, ¿no? Bueno, yo le puse cuadrado ahí y algo no me cuadraba, ¿no? ¿Qué es lo que no me cuadraba si lo dejo así? Me saltó la alarma ahí porque había algo que no cuadraba en esa última, en cuando reemplacé los datos. Me equivoqué en algo, ¿no? ¿Qué me estoy equivocando acá? Claro, yo buscaba las unidades, ¿no? Y las unidades me tienen que salir metros segundo cuadrado. Aquí tengo metro, perdón, es velocidad, es metros sobre segundo. Y cuando vengo aquí resulta que se me simplificaba este con este segundo por el cuadrado, ¿no? Claro, es que ¿cuál es el error ahí? Que no es cuadrado, ¿no? Ese no es cuadrado, era 3 segundos solamente. Entonces, ahora sí, miren, un segundo se va con un segundo y me queda segundos ahí, ¿no? Me quedaría metros sobre segundo ya. Ahí está. ¿Cuánto salió entonces esta velocidad? Por lo Menos tanto, 10,23. la velocidad en Y salió menos 10,23 metros sobre segundo. ¿Listo? Ahí está la velocidad entonces ya. Entonces, la velocidad en Y era esta, que me estaba pidiendo eso, ¿no?
bueno, aunque no me pide, pero si me pide la velocidad, bueno, aquí está lo que me dice, ¿no? Esta velocidad en Y significa que si sale negativa, entonces significa, como habíamos dicho hace rato, ¿no? Está entre el punto máximo y el nivel, está en esta parte. En esta parte de acá está el movimiento. Exactamente, bueno, está en una menos 10, no, ¿a cuánto en X? A 43,33 metros. Podríamos hallar la distancia horizontal, ¿no? A ver si alguien me ayuda rapidito, aunque no me pedí el problema, pero aprovechemos la X máxima de, ¿cuánto sería? Velocidad inicial, 24 metros por segundo, cuadrado por el seno de 2 por 53 grados. Un poquito para tener una idea, a ver de dónde estamos, ¿no? Sobre la gravedad, que es 9,8 metros segundo cuadrado. ¿Alguien me calcula, porfa? Vamos a ver la X. Ahí se acabó el problema. En el anterior resultado se acabó el problema, ¿no? Aquí las unidades. Segundo cuadrado se va con el cuadrado de acá. Y aquí hay metro cuadrado. Entonces, un metro de ahí se va con el metro y me queda en metro. ¿Cuánto salió esta X? 56.49. Entonces, la X máxima, 56,49. Claro, ¿y dónde estoy yo? Ah, está bien, ¿no? 43, miren. Entonces, en 56 es esta de acá. Aquí, digamos, llega a 56 y yo estoy más acá, ¿no? Estoy 43. Entonces, más o menos como que estaríamos por ahí, ¿no? Ese sería el punto, ¿no? Ahí estaría la X máxima. Para tener una idea, ¿no? Si está bien nuestro resultado. Una especie de prueba, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, esta X es mayor a la X que hemos calculado antes. Tiene que ser así. ¿Listo? Les decía, esta BY significa, aquí lo vamos a poner, que está bajando, ¿no? Pero todavía por encima del nivel de lanzamiento, ¿no? Por encima, ¿no? Del nivel de lanzamiento. Lo que tendríamos ahí. Por encima. Ese encima está muy por encima del nivel de lanzamiento. Ya, esto, ¿por qué dijimos? Porque la Y me salió positiva. Ya, listo. Ese sería el problema. ¿Está bien? Ese sería el 5 entonces. Si, bueno, tenemos tiempito para uno más. Salió cortito. No lo volteamos mucho. Así que podemos aprovechar para ver uno más. Así por lo menos lo planteamos. ¿Les parece? ¿Tienen tiempo? ¿Alguna otra duda más? Aprovechemos a ver de ahí tal vez alguno de los... El número 2. El número 2. Deme un segundo. Ya. A ver, voy a compartir pantalla desde acá. Nuevamente. Para ver el número 2. ¿De parabólico? Sí, del parabólico. No me está dejando quitar. A ver, denme un segundo. ¿Ustedes están viendo la pantalla de la tablet o el práctico?
de la tabla. De la tabla. Ahora sí. Ahora sí están viendo el práctico. Sí. Ahora sí. El número 2. A ver qué dice el número 2. Ya. El número 2. Denme un segundito. Lo capturo. Acá. Y lo paso ahorita al grupo. Ya. Ok. A ver, mientras yo lo voy recuperando, el número 2 creo que también es cortito, lo podemos ver acá. Ya, vayan colocando los datos mientras yo capturo, por favor, la pantalla sobre este mismo. Vamos a tratar de... A ver, vamos tratando de recuperar ese. Ahorita, dame un minutito, voy a ver. Aquí está. Realizado, ya está. Ya lo tengo. Yo ahorita voy a dejar de compartir acá y empezar a compartir en pantalla. Comenzar ahora. ¿Listo? Ya lo tengo. Ok. Este número 2 de acá me decían, ¿no? Recortar. Ingeniero, después de ese ejercicio, ¿nos puede ayudar a plantear el ejercicio 6 y 7? Claro. Con que los inicial se disparó. Claro. Claro que sí, no hay problema. Deme un segundito. Voy a recortar este. Ya. El número 2. Ya, a ver, lo planteamos el 2. Para que nos dé tiempo, si gustan, lo planteamos y ya ustedes lo completan los resultados. ¿Listo? A ver, yo les digo cómo se podría hacer. El número 2. ¿Qué dice el número 2? El alcance horizontal de un proyectil es de 19.863 metros. Significa que tengo, a ver, mire, el alcance horizontal de un proyectil, entonces eso vendría a ser la X, ¿no? Y es el alcance horizontal máximo, o sea que me dio la X máxima. Vale 19.863 metros. Y la altura máxima alcanzada es 3.742 metros. Ah, entonces la H máxima es 3.742 metros. Y con esos datos pide calcular el ángulo de lanzamiento y la velocidad inicial. Ajá. Entonces, ¿cómo lo plantean este de acá? Solución. Voy a copiar mientras alguien me dice, a ver, ¿cómo lo planteamos este problema de acá? ¿Quién me dice cómo lo planteamos? Voy poniendo el esquema. Voy a aprovechar este acá para no hacer. Ok. Me dice que tengo un lanzamiento, ¿no?
de proyectil y me está dando de dato, la, me está dando de dato, no, la altura máxima y el alcance máximo me está dando. ¿Sí? Esto de aquí lo tenemos, o sea, y me está pidiendo la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento. ¿Cuáles son los datos que tenemos acá? Les decía, los datos que nos está dando entonces en este problema es esta de acá, ¿no? Esta altura máxima, esa H, me da ese dato y también me da este dato de acá, ¿no? Este dato de acá. Esos datos me está dando el problema y me está pidiendo la incógnita, vendría a ser qué velocidad inicial tiene y qué ángulo de lanzamiento tiene. Ya. Entonces, ¿de dónde lo sacaríamos acá? A ver. Sería plantear. Está muy largo. ¿Alguien lo hizo este problema? ¿Alguien ya lo hizo? ¿Nadie lo hizo? ¿Sí? ¿Todavía? A ver. Bueno, tenemos nuestras fórmulas acá, ¿no? ¿Cuál es la característica de este movimiento? Que es un movimiento completo, ¿no? Fíjense, tenemos y si es un movimiento completo, podemos usar estas tres fórmulas de acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Estas tres fórmulas de acá. Podríamos usar estas de acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Agarrar y, bueno, podríamos usar también las otras fórmulas. Por ejemplo, si me dio el alcance máximo, significa en esta ecuación de Y, ¿qué significaría si tengo el alcance máximo? En esta ecuación de Y, ¿qué significaría? En esta ecuación de acá, ¿qué significaría? Sería igual a 0. Y igual a 0, ¿no? Y si tengo el alcance, perdón, Y igual a, claro, el Y igual a 0 y tendríamos aquí el tiempo para reemplazarlo en la de X, que sería acá, ¿no? Y igual a 0, saco el tiempo y con ese tiempo vengo acá y de aquí despejamos el valor de la X. O sea, ese tiempo lo reemplazo acá y tengo ahí tengo una ecuación con las incógnitas que sería o despejo la velocidad inicial, también cualquiera de ellos, ¿no? Pero eso fue lo que se hizo con estas ecuaciones, ¿no? De ahí salieron esas ecuaciones, de esa combinación que hacíamos precisamente, nos salieron estas ecuaciones de acá. Entonces, a ver, lo planteamos. Si tengo el movimiento completo, entonces la solución, vamos a hacerlo por acá, de estas de acá, podemos usar estas tres ecuaciones. Las voy a poner acá. Una cosita más. Esto de aquí lo vamos a hacer a un ladito. No, esto. Se me va el menos. Ahora sí. Entonces, estas tres ecuaciones tienen una restricción, ¿se acuerdan? Estas restricciones solamente sirven para Y final igual a 0, ¿no? Lo que decíamos el movimiento completo, ¿no ves? Esto es cuando teníamos este movimiento. Ahí. Esas fórmulas solamente funcionan para ese caso. Y es el que tenemos en este momento, ¿no?
es el que tenemos en este momento. Entonces podemos llevarlas allá. Copiar. Y diríamos que podríamos decir lo siguiente. Aquí, para el movimiento completo, se tienen estas ecuaciones. Ahí se tendrían las ecuaciones para el movimiento completo. Y fíjense que en este caso, yo tengo de dato la X, tengo de dato la Y. Entonces, ¿cómo lo planteamos el problema? O sea, le llamo a, no necesitaría la del tiempo de vuelo porque no me piden, ¿no? Entonces vamos a borrarla esta de acá y trabajaríamos con esta de acá. ¿Listo? Entonces, miren, aquí lo que tendríamos que hacer, ¿qué cosa sería? Tienen de dato la X. Acá. Tengo de dato la X. Tengo de dato, solamente tengo ese dato. Y tengo de dato la H máxima. Entonces tendríamos dos ecuaciones. Tendríamos la ecuación número 1 y tendríamos la ecuación número 2. ¿Con cuántas incógnitas? ¿Quiénes serían mis incógnitas acá? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? ¿Cuáles serían mis incógnitas acá? A ver. Recuerdan que si tengo un número determinado de incógnitas, debo tener la misma cantidad de ecuaciones, ¿ya? Para resolver el sistema. O sea, no puedo irme yo directo. A ver, no puedo yo irme directo aquí, ¿no? Tengo la X máxima, pero tengo dos incógnitas, ¿no? No conozco la velocidad. No conozco la velocidad inicial, ¿ya? Entonces, una incógnita. Y tampoco conozco el ángulo de lanzamiento. Sí tenemos la X. Entonces, es una ecuación con dos incógnitas. Me voy a la segunda ecuación de la altura máxima y ahí tengo de dato esa altura máxima, ¿no? No conozco la velocidad inicial, pero está arriba y tengo el ángulo de acá. Entonces, lo que tendría que hacer, ¿qué cosa es? Despejar de una la velocidad inicial y reemplazarla a la otra y despejar el ángulo de ahí. ¿Está bien? Entonces, en este caso, lo que tendríamos que, de la 1 por decir, agarro y yo digo, de la ecuación 1, despejamos una de las incógnitas. Obviamente que está más fácil despejar la velocidad inicial al cuadrado. Y ahí sería la X máxima que tengo de dato, ¿no? Sobre, a ver, ahí está bien. Esto sería X máximo por la gravedad, ¿cierto? ¿Qué más sería? Velocidad inicial, X sobre el seno doble del ángulo. Listo. Y esta ecuación, que le llamaría mi ecuación 3, la reemplazo ¿dónde? La 3 la reemplazamos en la 2. ¿No? En la 2 dice la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. Y esa velocidad inicial al cuadrado es la X, ¿no? La X máximo por la gravedad sobre el seno de 2 veces el ángulo. ¿Listo? Ahí, y por, eso es la velocidad inicial nada más, por el seno cuadrado del ángulo. El seno cuadrado del ángulo sobre 2 veces gravedad.
sobre 2 veces gravedad. Listo. Miren, ahí puedo simplificar la gravedad, ¿no? La gravedad se va con esta gravedad acá y lo tengo ahí. Resulta que acá los datos que tengo, ¿cuáles serían? Conozco la altura máxima, conozco la X máxima y mi única incógnita en este caso sería el ángulo. Y de ahí hay que despejar el ángulo. ¿No? De ahí habría que despejar el ángulo. A ver, dejo que ustedes intenten despejar el ángulo. ¿Listo? Lo completan ustedes, ¿está bien? Ok, Y vamos con el otro que me decían era el número 6, ¿no? ¿O cuál era? El número 6 era, ¿no? Sí, ese problema es problema de examen. Ese prefiero, vamos a ver, el número 6. Ese era, ¿no? El 6 o el 7. ¿Cuál era? El 6 era, ¿no? El 7 lo hemos hecho, creo. Sí, el 6. El 6. Ok, el 6 lo planteamos rapidito también. Aquí está. Ya. Lo acabo de pasar al grupo. Vamos a dejar ese espacio ahí. O aquí lo vamos a plantear. Creo que ya llegó el número 6. A ver. Aquí lo tengo el 6. Ese, ¿no? Yo creo que nos da espacio ahí. A ver, planteémoslo rapidito el número 6. ¿Qué dice acá? Datos. Datos. Bien. Un mortero de trinchera dispara un proyectil con ángulo de 53 grados. Tengo el ángulo 53 grados por encima de la horizontal y con una velocidad inicial de 60 metros por segundo. Velocidad inicial 60 metros por segundo. Un tanque avanza directamente hacia el mortero sobre un terreno horizontal a la velocidad de 3 metros por segundo, dice. Un tanque avanza directamente hacia el mortero sobre un terreno horizontal a la velocidad de 3 metros por segundo. Entonces, tengo dos movimientos, ¿no? Esta es de A, que va a ser el proyectil, y B va a ser el tanque. Entonces le llamo velocidad B del tanque de 3 metros por segundo. ¿Cuál debe ser la distancia desde el mortero al tanque, ¿no? En el instante en que el mortero es disparado para lograr dar en el blanco? Dice, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser la distancia? Me pide la distancia. ¿Ya? Para que en la distancia que separa, ¿no? Inicialmente A y B, en el momento del disparo dice, para que el proyectil dé en el blanco. Listo. Entonces vamos con la solución. Están todos los datos, creo, ¿no? ¿Sí? Me dicen si falta algo. Sí, están todos los datos. Vamos con la solución. Ok. Voy a volver a copiar este esquema de acá. ¿Listo? Para ayudarme en el gráfico. A ver, bueno, ¿qué es lo que tengo acá? A ver, partamos de cero. Tenemos un mortero de trinchera, dice, que dispara un ángulo de 53 grados. Dibujémoslo mejor eso.
Aquí tengo mi lanzador de proyectil que está formando un ángulo de 53 grados y me dan de dato la velocidad inicial. Ahí está mi velocidad inicial. Entonces, dice, tengo el dato, la velocidad y tengo de dato el ángulo. Tengo de dato el ángulo, entonces acá tengo yo la horizontal. No, acá tenemos la horizontal. ¿Ok? Ahora, la dirección o el lanzamiento de proyectil, independientemente que haya o no haya el tanque, fíjense que esto es algo interesante. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? No sé si Sí. están viendo. ¿Sí? Ah, ya. Ok. Entonces, miren, independientemente de dónde esté el tanque, esto es algo que tienen que darse cuenta en los problemas. Si a ustedes les dan de dato ya el ángulo de lanzamiento de proyectil y la velocidad inicial, no importa que haya otro objeto en movimiento, ya está descrita la trayectoria de este lanzamiento. O sea, no importa si tengo aquí un tanque arriba, abajo, acercándose, alejándose, no importa. Ya está descrita la trayectoria de este movimiento parabólico. ¿Cuál sería esta trayectoria? Esta trayectoria pues sería esta, digamos, ¿no? Ahora, esta sería. Claro, ¿qué es lo que va a depender del movimiento? ¿Dónde analizo, en qué parte de esa trayectoria voy a analizar el punto final? Claro, que puede ser antes de la altura máxima, en la altura máxima, cayendo sobre el nivel o por debajo, ¿no? O por debajo. Cualquiera de esos puede pasar. En este caso, ¿dónde está mi punto de análisis de caída? Por debajo del nivel de lanzamiento, en el nivel de lanzamiento, aquí, o por encima, en la altura máxima, subiendo, bajando. ¿Dónde va a ser mi segundo punto de análisis del movimiento acá? Dice que lanza, ¿y cuál es el objetivo de este proyectil? Dar en el blanco de un tanque que avanza en la misma dirección, en el mismo terreno horizontal, dice, o sea que está al mismo nivel, miren. Entonces, quiere decir que en el momento que este lanzó, es como hacíamos la otra vez, en el instante cero, le saco una foto y el proyectil está aquí. Ahí está el proyectil. ¿Y dónde está el otro objeto? O sea, ese es el objeto A, ¿no? Aquí está el A. ¿Y dónde está el otro objeto? El objeto B es el tanque que viene hacia el proyectil. Entonces, obviamente que el punto de análisis para que den el blanco es este, ¿no? O sea, el segundo punto de análisis que necesito es este de acá. Ah, y ahí tiene que agarrar e impactar el tanque. Aquí tiene que estar al mismo tiempo el proyectil y el tanque y hacer el... Ahora la pregunta, pero eso es al final, ¿no? En la foto inicial, ¿dónde estaría? Esto no está pasando aquí. Esto pasa en el momento del impacto. Antes del impacto, ¿dónde se encuentra el tanque? Se encuentra, al final se va a encontrar aquí en el punto de impacto. En el momento de lanzamiento, el tanque se encuentra dos opciones, o a la derecha o a la izquierda del nivel de lanzamiento. ¿Dónde se encontrará? ¿Alguien me ayuda? A la derecha está en dirección hacia el muerto. La derecha, ¿no? Miren, supongamos, de este ejercicio se pueden sacar tres ejemplos diferentes. ¿Y qué es lo único que cambia? Si yo les digo a ustedes, en el cambio el problema, que dice una velocidad inicial, un tanque se aleja del mortero. Si yo le cambio, aquí está la clave, ¿no? Si yo agarro y digo, en lugar de digo que avanza directamente hacia el mortero, si yo digo que se aleja del mortero, entonces el tanque estaría acá.
Si yo digo se acerca, entonces el tanque va a estar acá, a la derecha, ¿no? Entonces fíjense que le cambio ese sentido, esas palabras en el enunciado y cambia mi posición del tanque. Otro cambio que puede haber en este problema tiene que ver con esto. En un terreno horizontal, dice, yo les puedo decir que el tanque se acerca, puedo decir que, que el mortero está sobre un peñasco a 10 metros de altura. Ah, si me dice eso, si me dice que está a 10 metros de altura, entonces quiere decir que podría venir el tanque por debajo. Entonces ya ¿qué voy a analizar? Este movimiento ya. Y lo mismo, el tanque puede estar alejándose o acercándose. Entonces, pero fíjense qué cambié ahí cuando me diga el mortero está sobre un peñasco, sobre una, no sé, montaña de tantos metros de altura. Entonces ahí le van a dar esta altura. Ahí le van a dar esa altura ahí. O al revés, puede ser que el tanque, ¿no? Que la trinchera esté en una cueva, no sé, en una o el que venga por la planicie sea el tanque. Ah, el tanque también puede estar por arriba. Y le dé acá la altura. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos planteamientos del problema? En el hecho de que esté por debajo, que esté al nivel de lanzamiento o que esté por encima. ¿Qué es lo que va a cambiar? Alguien me puede decir, mira, hay tres, se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 problemas pueden salir diferentes de ahí solamente diciendo si el tanque se aleja o se acerca. Si el tanque está al mismo nivel de lanzamiento o está por encima o está por debajo. ¿Qué es lo que va a cambiar acá? En mi planteamiento del problema, ¿qué es lo que no va a cambiar? Tal vez podría ser la pregunta, ¿no? No va a cambiar, obviamente, la velocidad inicial, no va a cambiar tampoco el ángulo de lanzamiento, ese no va a cambiar. No va a cambiar mi sentido de referencia de los ejes, del eje Y, por ejemplo, no va a cambiar, ¿no? Mi eje Y seguiría estando acá. Ese no va a cambiar. Mi eje Y no va, perdón, X. Mi eje X no va a cambiar, por más que me digan que el tanque está arriba, está abajo o está en el mismo nivel de lanzamiento, se acerca, se aleja, no importa. El eje X va a estar ahí. El eje Y, por supuesto que va a seguir siendo esta vertical. Ese va a ser. Y viene la pregunta, ¿podrá cambiar el sentido del eje Y? El sentido del eje Y cambiará dependiendo si me dicen si el tanque viene, se aleja, por arriba, por debajo del nivel de lanzamiento. ¿Cambia el sentido del eje Y o no? ¿Qué me dicen? ¿Cambiaría o no cambiaría? El sentido del eje Y. ¿Qué me dicen? A ver, alguien que me ayude a dilucidar eso. ¿Qué opinan? Vamos a hacer lo siguiente, ¿listo? Para que yo tenga la asistencia y las personas que han estado en el chat, pónganme es el mismo, una respuesta. Segunda respuesta, cambia. Depende de la posición del tanque. A ver, vamos, para que sea mi asistencia, ¿listo? Respóndanme en el chat. La pregunta es la siguiente. Les decía que este problema puede cambiar cuando me diga que el tanque, o si me dice si el tanque puede estar, en este caso está al nivel de lanzamiento. Puede ser que el tanque esté por debajo, el portero está en una montaña, o puede ser que el tanque venga por una planicie, está por encima del nivel de lanzamiento. Mi pregunta es, ¿el sentido del eje Y
va a cambiar según la posición, la altura del tanque. Entonces la respuesta es sí cambia o no cambia, no importa la posición del tanque. A ver, respóndanme porfa. A ver, Paola, Maciel, Alejandro, Nicolás. Es el mismo, me dice Isabela. Yair también dice que no cambia. No cambia. Ah, todos no cambian. Y eso no creo que haya sido porque los primeros pusieron que no. A ver, todos dicen. Ah, ya está. Maciel me dice que cambia. Ok. ¿Alguien más? A ver, ¿cuántos chats tengo? Falta. Ingeniero, pero si va Dígame. por debajo y digamos el tanque tiene que llegar al montero, entonces no debería ser diferente de velocidad inicial, pero nunca va a cambiar, digamos, la posición del tanque. Si va por debajo, y se acerca al tanque, al mortero, vendría por acá. Ahí está. Vendría por acá y se estaría acercando. Se estaría acercando y el momento final sería este. Ahí, ¿no? Ahí sería el momento final. Ya, digamos que tendría que estar a la derecha, ¿no? Si se acerca, tendría que estar a la derecha del impacto. Si se aleja, tendría que estar acá y va avanzando mientras el proyectil es lanzado, va a tener ese movimiento, llega acá al final. Entonces, en todo el tiempo que viajó el proyectil, el tanque se ha movido hacia la derecha y llega aquí. Lo mismo puede pasar acá. En realidad pasa exactamente lo mismo en los tres casos, ¿no? En los tres casos. ¿Está bien, Paola? Sí. Ya. Ok. Todos pusieron ya. Esta va a ser la asistencia a la clase de identidad. El último fue, ya, no cambia. Solamente una persona me puso que sí cambia. Qué barbaridad. La respuesta, veamos. Está acá la respuesta, ¿no? ¿Dónde lo teníamos? Aquí está la respuesta, en la regla. Esto es lo que tengo que tomar en cuenta. Ya, para tomar mi decisión de qué pasa con mi sistema de referencia. Copiar. Lo traigo acá nuevamente. Lo voy a poner aquí. Claro, aquí está. Miren, independientemente, dijimos que la trayectoria, como ya me definió la velocidad inicial y el ángulo, ¿no? Entonces, la trayectoria de este objeto, el punto de partida es este, primera cosa. Segundo, ya está definida la trayectoria independientemente de dónde vaya a terminar esa trayectoria. Si el tanque viene por una superficie superior al lanzamiento, terminará acá. Si viene en la misma, termina acá. Si viene por debajo, termina aquí. Entonces, pero en todos los casos, la gravedad, por supuesto que la gravedad está acá, ¿no ves? La gravedad está hacia abajo. Bien. Y la que manda, dijimos, es la velocidad inicial. Entonces, como la velocidad inicial está hacia arriba, entonces tiene su componente en el eje Y, estaría aquí. Entonces, la velocidad inicial en el eje Y es hacia arriba, lo cual significa que el eje Y sí o sí debe estar hacia arriba. Por lo tanto, la gravedad sería negativo. No importa dónde está. Ya no cambia entonces. No va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Yo les voy a dar el dato, ¿no? Les voy a decir que hay una altura, no sé, de 10 metros. El dato, ¿cuál es esa altura de 10 metros? Ya sea la altura de la planicie, digamos, ya sea la altura a la que está el mortero o la altura
a la que está por encima del tanque. ¿Qué es lo que va a cambiar? Este dato representa la Y, ¿no? Este dato va a ser la Y. En mi problema ahorita, ¿cuánto vale la Y? La Y final, ¿cuánto valdría la Y? Ahí tengo un dato, ¿no? ¿Cuánto vale mi Y en este problema que estamos haciendo en este momento? ¿Quién me dice cuánto vale la Y en este problema que estoy haciendo ahorita? El que nos ha dado, el problema 6. 0. La Y vale 0. En este problema, la Y final vale 0. Por eso decimos que terminamos acá. Por eso decimos que es este el caso. El caso hoy. Ahí está. Ahí está. Entonces, la Y vale 0. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy acá? ¿Qué pasa si yo estoy aquí arriba? Si digo que este tanque venía, entonces este lo voy a traer acá ahora, ¿no ves? Si este lo llevo ahí, ¿cuánto valdría mi Y? Mi Y valdría en ese caso 10 metros. La altura, la Y sería 10 metros. ¿Está bien? Y la otra opción, si al revés, si dice que el tanque viene por debajo del nivel de lanzamiento, entonces ese tanque estaría aquí. ¿Cuánto valdría mi Y en ese caso? Mi Y final. Menos 10. Menos 10, menos la H. Nada más va a cambiar el problema, miren. Entonces, que esté por arriba, por al debajo, al nivel de lanzamiento, me va a cambiar el signo y el valor de la Y, de la final. Eso me va a cambiar. ¿Listo? Eso es lo que me va a cambiar. Bueno, entonces ya creo que hay algunos otros ejercicios que por ahí aparecían con eso, ¿no? Entonces, en este caso, no tengo eso, la Y es 0, entonces no hay nada de esto de acá. No hay eso. Y como dice que se acerca, entonces en el momento inicial, el tanque que se acerca viene por acá. Entonces, el tanque es este. Ya, ese es el tanque. Se está acercando, entonces la velocidad de V sería esa. Y claro, y asumimos que es una velocidad constante. Asumimos que es una velocidad constante. Listo. Esto acá lo borramos. Ya. Entonces, ya tengo eso. Bien, entonces, ya tengo, a ver, vamos poniendo los datos, ¿no? El ángulo ya está acá. El ángulo está aquí. El ángulo está acá. La velocidad inicial está aquí. La velocidad del tanque es con la que se acerca. La distancia a la que me pide. Dice, ¿qué distancia se encuentra el tanque en el momento de lanzamiento para que se cumpla el objetivo de dar en el blanco? Entonces, la distancia del tanque, ¿cuál vendría a ser? Esa distancia que me está pidiendo vendría a ser desde acá, ¿no? Esta sería la distancia. ¿Qué distancia se encuentra el tanque? Dice, en el momento de lanzamiento, ¿no? Esa sería la distancia que me está pidiendo. Le saco la foto al principio, el proyectil está acá y el tanque está ahí. Luego se dispara, el proyectil avanza esto y el tanque avanzaría esto de acá. Ah, entonces ahí tengo algo importante de remarcar, ¿no? Esta distancia de aquí, perdón, esta distancia de aquí hasta acá, ¿de quién sería esa distancia? ¿Esa qué sería? Esa primera distancia, ¿quién sería? ¿Qué sería esa distancia? La X del proyectil. La XA, la X del proyectil. Mientras que esta otra distancia de acá, ¿no? Esta distancia de acá, de aquí a acá, ¿no? Esa sería la X de quién?
de XB, la X del tanque. Ya está, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía bueno, en este caso, ahí ya miren, de ahí ya me doy cuenta cómo voy a hallar la distancia D, ¿no? El hecho de haber graficado esas dos distancias, ya puedo decir que de la figura, ¿no? De la figura me puedo dar cuenta de qué cosa. Que la D que me están pidiendo, ¿cómo la voy a hallar esa distancia D? ¿Cómo la voy a hallar esa distancia de ahí de la figura? Esa distancia D, ¿a qué va a ser igual? La suma de XA más XB. XA más XB. Y aquí está el cambio, jóvenes. Si yo le dijera que el tanque se aleja, si el tanque se aleja, entonces el tanque estuviera acá, ¿no? O sea, aquí estuviera el tanque. Entonces, la distancia de ya sería de aquí hasta acá nomás. La distancia de. En ese caso, no sería la suma, ¿no? ¿Qué sería en ese caso? La distancia de sería igual a qué cosa? Sería a la XA menos la XB. Entonces, si el tanque está por arriba, por debajo, cambia la Y, positiva o negativa. Esa H que me van a dar de dato va a ser positiva si está por encima, negativa si está por debajo. Listo, 0 cuando estamos en este caso. Si me dice que el tanque se aleja, entonces, del proyectil, entonces va a estar a este lado, entonces la distancia va a ser menos. Si dice se acerca, la distancia va a ser más. Esos son los cambios que pueden haber en miren, los mismos datos, el mismo tipo de problema, pero dependiendo de qué está pasando con ese tanque, puede variar la Y o puede variar esta distancia de aquí. En este caso es la suma. ¿Listo? Entonces, como que esta es mi primera ecuación, ¿no? En la cual tengo 3 incógnitas. Necesito 2 ecuaciones más. O sea, no conozco ni la XA, ni la XB, ni la XD. Entonces, como son dos objetos en movimiento, o sea, lo que tengo acá son dos objetos en movimiento, empezamos a analizar cualquiera de ellos, el A o el B. Ya sabemos, el A es el proyectil, el B es el tanque. ¿Cuál empezamos primero? ¿Cuál es mejor empezar? ¿O cuál es más sencillo? ¿El A o el B? Normalmente debo empezar donde tengo más información. ¿De quién tengo más datos? ¿Del A o del B? ¿De la A? Del A, muy bien. Del A, entonces, muy bien, Isabela. Entonces, vamos con el A. Analizando A. Que obviamente A es movimiento parabólico. ¿Y qué datos tenemos de este movimiento parabólico? Su velocidad inicial, que son 60 metros por segundo, su ángulo de lanzamiento, 53 grados, y recuerdan que parabólico necesito 3 datos, ¿no? ¿Cuál era el tercer dato que tengo del parabólico? 3 datos necesito del parabólico. Ya tengo 2. ¿Cuál es el tercero? Tengo 1, la velocidad inicial. 2, el ángulo de lanzamiento. Y tengo un tercer dato de este movimiento. ¿Cuál era? La gravedad. La gravedad la tengo, es negativa, pero no la tomamos en cuenta, al igual que el de caída libre. La gravedad ya la sobreentendemos. Hay un dato más que tengo. Recuerden, necesito 3, sin contar la gravedad. La Y igual a 0. Este dato que era fundamental. Vieron que este dato no me lo da el enunciado. Así directamente, no me lo da. ¿Cómo sé que ese dato lo tengo? Cuando me dijo que yo tengo el tanque que se está acercando, se está alejando más bien, acercando sobre la misma horizontal. No me dio altura, no me dice que el tanque está sobre una planicie o que el cañón o el mortero está sobre una planicie. Entonces, entendemos que están los dos al mismo nivel y como ese proyectil debe caer al tanque, entonces la Y era 0. Entonces,
¿Vieron ese dato? Si no me daba cuenta de eso, ahí hasta ahí nos trancamos. La Y igual, entonces tengo los tres datos y ¿qué hallaríamos de acá? ¿Qué datos necesitaríamos de acá? ¿Qué estaría buscando? ¿Qué buscaría? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Tengo la velocidad inicial, tengo el ángulo, tengo la posición final. ¿Y qué hallo del movimiento parabólico? ¿Qué necesito de acá? ¿Necesitaríamos qué cosa? ¿O qué busco? Tal vez debemos partir por ahí, ¿no? Tengo que hallar qué cosa? La XA. Eso es lo que tengo que hallar acá, ¿no? Entonces, por ahí, claro, necesito las dos X, decíamos, ¿no? Entonces, para hallar la XA, ahí es donde diríamos, analizando el movimiento parabólico, y de ese movimiento parabólico, ¿qué tenemos de dato? Tenemos de dato la velocidad inicial, esto de acá tenemos de dato, tengo de dato también la Y, ¿y qué voy a hallar de acá? Voy a hallar, ¿o qué necesito? En realidad necesito dos cosas de acá. Voy a hallar la XA, que es la X simplemente del movimiento parabólico, y hay un dato más que voy a necesitar. ¿Cuál es el otro dato que voy a necesitar acá? ¿El tiempo? El tiempo, muy bien, Isabela. El tiempo, ¿no? ¿Por qué el tiempo? ¿Me ayuda, Isabela? El tiempo, qué va a hacer con ese tiempo? La X, Encontrar, Isabela, para encontrar la XA necesitamos el tiempo. ya para encontrar, ¿no? Miren, hay algo más, está bien eso, voy a encontrar las X, pero hay otra cosa importante del tiempo. ¿Quién complementa? O Isabela también. ¿Por qué es importante el tiempo aquí? ¿Se acuerdan que tenemos siempre, cuando tenemos dos objetos en movimiento, hay algo que tienen en común esos dos objetos en movimiento? ¿Y qué puede ser ese algo? Posición o distancia y tiempo. Entonces, como nos decía Isabela, yo hallo el tiempo del proyectil y ese es el mismo tiempo que le lleva al tanque recorrer la distancia. Esa es la clave aquí. Entonces, así como yo dije que de la figura, la distancia entre A, la suma de la distancia A y B es mi incógnita, otra cosa que también es importante, y lo voy a poner aquí mismo diciendo así, de la figura, ya, otra cosa importante es que, agarré más, otra cosa fundamental en este problema es haberse dado cuenta de que el tiempo de A es igual al tiempo de B y es un solo tiempo. Y es el que no conozco. Cuando en un problema les diga, se disparó 2 segundos después de que estaba el proyectil, esos tiempos van a tener una diferencia de más, menos 2 segundos, ¿no? Pero cuando me dice que son al mismo tiempo, son iguales. Listo. Entonces ahí está el tiempo de A igual al tiempo de B. Entonces, la otra variable que me interesa del movimiento parabólico, entonces, es el tiempo. Hay que hallarla. ¿Por qué? Porque ese tiempo me va a servir, como decía Isabela, para hallar la X del tanque. Ese tiempo hay que hallarlo. Vámonos entonces. Tengo todo ya, ¿no? Del parabólico. Tengo velocidad inicial, Y, ángulo, y busco X. O busco tiempo. Cualquiera de los dos puedo hallar primero. A ver, vamos a mis fórmulas del movimiento parabólico. Aquí están. No es movimiento completo. Sí, es movimiento completo, ¿no? Claro, podría ir a estas fórmulas de acá, miren. Pero, como es movimiento completo, y esto lo puedo hacer en este problema, si el tanque va por arriba o va por un nivel debajo del lanzamiento, no podría usar estas tres formulitas. En este caso me resuelve un montón el problema el hecho de que la Y sea 0. Así que otra vez, esta fórmula la podemos llevar como el Y igual a 0, entonces esta nos la llevamos allá. Copiar y vamos directo, ¿no?
Aquí está. Entonces diríamos aquí, sale más directo, ¿no? Oh, ¿dónde está este? Aquí. Diríamos D y tenemos las fórmulas ahí. ¿Cuál usamos de las tres? ¿Tiempo de ¿Cuál me- vuelo? El tiempo de vuelo y también la X máxima, ¿no? Esta, la que no voy a usar porque no me interesa la altura máxima, es esta de acá. Entonces, estas dos vamos a usarlas. Estas dos las vamos a usar. Primero puede ser primero el tiempo de vuelo. Ya, hallamos esta. Oh, ya, la voy a dejar esta pendiente acá. Entonces, de esta fórmula del tiempo de vuelo, ya, de esta de acá, agarramos y reemplazamos datos. Dos veces la velocidad inicial, que es 60, me ayudan por favor calculando metros sobre segundo, por el seno del ángulo, que son 53 grados, ya está dividido entre la gravedad 9,8 metros segundo cuadrado. Y con eso tengo el tiempo de vuelo. Acabo de calcular el tiempo T. No, acabo de calcular ese tiempo T. Entonces, el tiempo T, ¿cuánto salió? La unidad, 9,77. de nuevo, por favor, 9. 9,77. Gracias, 9,77 segundos. Las unidades, recuerden las unidades. El metro se va con el metro, un segundo se va con un segundo y por extremos y medio, como está debajo del denominador, va y queda arriba. Segundo, ok. Ya tengo el tiempo. Pero no me pedían tiempo, necesitaba la X. Esa X la calculamos, la puedo calcular de dos maneras, esa X, ¿no? Como ya tengo el tiempo, la podríamos calcular con la primera fórmula del parabólico, con esta. Tengo tiempo, tengo el ángulo, tengo velocidad inicial y hallo X. Pero estaríamos usando un dato que calculé, ¿no? Entonces, lo mejor es calcular las incógnitas con los datos originales. Así si me equivoqué en este, no arrastro el error, ¿no? Entonces, como tengo la fórmula de la X directa, entonces vamos a decirlo, vamos a usar esta de acá. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, como X es igual a X máximo, ¿no? Entonces, podemos usar esta fórmula de aquí. Esta de acá, ¿no? La fórmula que tenemos aquí. Y reemplazamos los datos en esto. Diríamos entonces aquí, igual, la velocidad inicial, 60 metros segundo cuadrado, por el seno. Aquí hay que tener cuidado con el ángulo, ¿no? Es 2. Primero en su máquina le ponen paréntesis, ¿no? Seno, paréntesis de 2 por 53 grados. Y recuerden que tiene que estar en DEC. ¿Listo? Dividido entre la gravedad, 9,8 metros segundo cuadrado. Calculamos. Entonces aquí a ver cómo me queda esto. Ya. El segundo cuadrado se va con el segundo cuadrado. Este metro se va con uno de los metros que tengo ahí, ¿no? Así que me queda el metro de aquí. ¿Cuánto salió la X? Calculando. Entonces, esta X, que es la X máxima, y es la XA, ¿no? Acabo de calcular la XA. ¿Cuánto salió? 60 al cuadrado por el seno de 106, en otras palabras, ¿no? Sobre 9,8. Aquí, a ver, ensayen eso, por favor, calculando, a ver. ¿Lo tiene Isabela? Me salió 352,76 metros. Metro. ¿Alguien más? Gracias, Isabela. ¿Alguien más? A ver, compruébelo, Isabela. Paola. Adrián, que tenían por ahí. Dagna. ¿Alguien lo comprobó?
Ok. Confiamos en Isabela. ¿Nadie? ¿Nadie más? Nadie más está con calculadora. Víctor. Víctor estaba calculando. ¿Ya se salió Víctor? Ya. Ok. Ya tengo la XA. ¿No? Entonces, con esa ya tengo la XA. Ok, ya tengo esa XA. Lo que me faltaría ahora sería la XB. Ya no necesito nada más del parabólico. No necesito calcular su altura máxima. No necesito calcular la velocidad con la que llega. Así que nos vamos ahora a analizar el otro movimiento, ¿no? Para hallar la XB, entonces analizamos el tanque. Analizamos el tanque, ¿no? Y claro, el tanque ya no es un movimiento parabólico. ¿Qué movimiento tendría el tanque? A eso nos faltó acá, ¿no? Este de acá era movimiento parabólico. ¿Y el tanque qué movimiento tiene? MRU. MRU. Es un movimiento rectilíneo y como asumimos que, que viene con velocidad constante el tanque, así que lo tenemos ahí. Entonces aquí decimos, eso es importante de entrada ponerlo. Si es un MRU, una sola ecuación, ¿no? X igual a velocidad por tiempo. Significa entonces que la XB va a ser la velocidad del tanque, ¿cuánto era? 3 metros por segundo. 3 metros por segundo por el tiempo. Y el tiempo, recuerdan que el tiempo es el mismo tiempo del proyectil, para eso era importante, 9,77 segundos y acabamos. Segundo con segundo se va, me quedan metros y la distancia había sido igual a 20, ¿cuánto? La X que avanzó el tanque, la XB saldría 3 por 9, 29, 29,71. 71. No, 31. 31, gracias. Ya está. 31 metros. Y listo. Entonces ya tengo las dos X y por lo tanto aquí lo único que tendríamos que hacer es sumar nomás, ¿no? Agarramos y decimos aquí. Por lo tanto, la distancia de es la suma. La XA vale 352.76 más 29,31 metros. Ahí está. Más 29,31 metros. Y lo tenemos entonces con eso. Entonces, la distancia a la que debe estar A y B no debe estar ni más ni menos a 400. ¿Cuánto? 1, 7, 182,07. 482,07. No, 382. ¿Cuánto? Ah, 300. 100. Ah, correcto. Ah, cierto, 300. ¿No? Ajá, ya está. Y esa sería la distancia. Esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería nuestra respuesta acá. La distancia a la que separa, cabalingüe. Listo. Este problema es importante porque tiene esas variantes. Trataremos de... les cuento que este problema también, yo les decía que si revisan los exámenes, pues entran este tipo de problema y puede entrar, aquí entra, miren, movimiento parabólico, ¿no? Entre el parabólico, entre el rectilíneo y también entre el circular. ¿Cómo entra el circular? Yo les digo cuántas vueltas dio la rueda del tanque. ¿Y qué le doy de dato? El radio. Y lo único que tendrían que hacer ustedes para saber el número de vueltas, miren, solo necesitan el radio. A ver, así miren, aprovechemos esto y así avanzamos. Unos minutos, me regalan, faltan 3 para las 12. En esos 3 minutos, miren cómo este problema se convierte en un problema de examen final,
No, de final de examen parcial. ¿Qué pasa si les dice... así nomás, miren, un pequeño aumento en la pregunta. Ay, caramba, perdón. Ya se me va a ir el... Pero, hombre, está mal el pulso. Ahora sí. Miren, si yo les digo a ustedes cómo cambiaría, cómo se convierte, cómo aumenta el movimiento parabólico, si yo les diría ahí, ¿cuántas vueltas dieron las ruedas del tanque en el tiempo, en el mismo tiempo, en el tiempo de lanzamiento? En el tiempo del lanzamiento. Entonces, de lanzamiento, si el radio, su radio, digamos, de cada una, supongamos que el radio sea de 50, no, sí, de 50 centímetros. Listo. ¿Cómo hallarían eso? Lo único que tendrían que hacer es, miren, tomar en cuenta, a ver, ¿se acuerdan que les decía yo el otro día en la clase, si les piden el número de vueltas, tita, ¿de dónde la van a hallar ese número de vueltas? Hay una fórmula que siempre que le pidan número de vuelta, recurran de entrada a esa fórmula. ¿Cuál era? Del movimiento circular. No importa si es uniforme o si es variado. La fórmula general, cuando le pidan tita, es la que está trabajando con el arco. El arco, o sea, nosotros sabemos que si el arco es igual a tita, o sea, la fórmula del arco dice que S es igual a tita por R. Entonces, de aquí hay que despejar el ángulo. El número de vuelta va a ser igual a S sobre R. Tienen el radio. Y la pregunta es el arco. ¿Quién es el arco? Es lo que hemos visto ya todos los grupos, bueno, menos el último que nos faltó, lo han visto en laboratorio. El arco, ¿quién es? El arco, ¿quién va a ser igual cuando yo tengo un movimiento de rotación conectado con un movimiento rectilíneo? Dijimos que el arco, ¿quién va a ser? La X. En este caso, la XB. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Reemplazar nomás directamente. Entonces, el número de vuelta es la XB sobre el radio. Y se acabó el problema. Lo convierten a revolución. ¿Ya? Esa variante también es otra que tienen estos problemas de parabólico. Entonces, fíjense que aquí entra parabólico, rectilíneo y circular. Listo. Las 12:01. Dejamos de grabar. Si no tiene alguna... Dígame. Antes de acabar, tengo una pregunta en el movimiento de caída libre. Ya, Cuando la dígame. velocidad es mayor a 0 y está cayendo hacia abajo, la gravedad sería positiva, ¿no? Pero he visto en algunos lados usan la gravedad negativa y la velocidad inicial lo ponen en negativo. Ya. Es que están manteniendo el sistema, ¿no? Está bien. A ver, supongamos que yo tengo lo que me dice Isabela, aquí, digamos, ¿no? Y alguien deja caer desde acá, ¿no? Velocidad inicial 0. Mayor a 0. Ya, lo lancé con un movimiento, ¿no? Entonces, si yo aquí agarro y este objeto tenía una velocidad inicial y va hacia abajo, ¿no? Entonces, la regla que nosotros hemos dicho es que el sistema de referencia, bueno, aquí está mi eje Y, perdón, mi eje X y el eje Y. Ahí mi eje Y. Ok, nosotros hemos dicho que pongamos esto positivo hacia abajo, porque la velocidad va hacia abajo. Entonces, en este caso, la gravedad es menos gravedad. O sea, en todas mis fórmulas, perdón, más gravedad, porque coincide, ¿no ves?
Entonces, en este problema, mis fórmulas, por ejemplo, velocidad, las fórmulas que serían velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Y igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Y así, usamos más. Ahora, si alguien agarra y hace el sistema, lo cambia, que no esté mal, no está mal, ¿no? Ahora agarra acá. La otra opción, si agarra y dice, no, mi eje Y positivo lo vamos a tomar arriba. Ahí el eje Y. Entonces, en ese caso, la gravedad se toma negativa. Entonces, ahí está la gravedad. ¿Y qué va a cambiar entonces en mi planteamiento? Que todo va a ser negativo acá. O sea, me va a salir negativo aquí. Miren, aquí es un poco, creo que, perdón, lo que decía Isabela. Claro, aquí, por ejemplo, si supónganse que este haya sido un valor de 3 metros por segundo. Entonces, aquí yo reemplazo los 3 metros por segundo en ambos lados. Velocidad igual a 3 metros por segundo más la gravedad 9,8 y le doy el tiempo, digamos, ¿no? En este problema, ¿cómo lo plantearía en este caso? Ya, en este caso, aquí, ya. Si alguien puso la Y positiva hacia arriba, de entrada, esta gravedad va a ser negativa. Esta gravedad cambia ahora y va a ser menos y menos. Pero no solamente cambiaría la gravedad, y creo que es ahí lo que me preguntaba Isabela, ¿no? Además de cambiar la gravedad, cuando le toque reemplazar el valor de la velocidad inicial, le tiene que poner menos aquí. Aquí. En esto, menos le tiene. ¿Por qué le tiene que poner menos? Porque su velocidad inicial está hacia abajo y el sentido del eje Y va a estar hacia arriba. ¿Ya? Cuando saca el resultado acá, esta velocidad le va a salir positiva. Y está bien, supongamos que es la velocidad con la que cayó acá. Le va a salir esa velocidad positiva. Cuando venga por acá, no, esa velocidad le va a salir la misma, mire, porque es lo mismo. Aquí más y más. Aquí menos y menos, sin importar el tiempo. Si aquí es menos y menos, ¿cómo le va a salir la velocidad? La misma velocidad, pero con signo negativo. ¿Por qué? Porque, claro, el eje positivo de la Y está arriba y la velocidad me sale negativo. Entonces, el problema se resuelve igual. Está bien, solo que tengo que tener cuidado, como dice usted, Isabela, es que no solamente le pondría el menos a la gravedad, sino que además esta velocidad inicial, como está hacia abajo, también a la hora de reemplazar, le tendría que poner un menos aquí. Y vieron que eso es medio complicadito, ¿no? Por eso mejor lo dejamos acá. Ahora, ¿cuándo a veces es importante tomar en cuenta esto? Cuando yo combino con otro movimiento, que hay otra esfera que se vio hacia arriba, ¿ya? Que se fue hacia arriba y luego abajo y quiero usar el mismo sistema de referencia. Ahí es donde debo tomar, ahí tal vez se justificaría usar esto de acá, Isabela. Pero si es uno solo, es más fácil hacerlo esto. No está mal lo de acá. ¿Está bien, Isabela? Creo que eso se lo preguntó Paola. Pero yo le pregunté. O Paola, Ujú. perdón. Sí. Es que aquí las veo a las dos que están juntas, así que y son las que me ayudan. Paola, ¿está bien? Sí, está bien. Si hay algún problema específico, me lo muestra mañana y lo podemos ver ahí con números. Pero ahí va a variar eso, puede cambiar eso. ¿Está bien? Sí. Mañana le muestro. Gracias. Ya, claro que sí. Listo. Muchísimas gracias. Voy a dejarle grabar.